Em, Gracias al Señor porque una vez más estamos aquí reunidos y por el privilegio que me da de poder traer este estudio para que todos aprendamos de esto. No solo los que me oyen, sino también yo aprendo mucho, porque es palabra de Dios a todos. Y cada vez que yo estoy dando este curso, algo nuevo, el Señor me enseña. Y gracias por eso, Señor. Yo sé que tú también a todos los que están oyendo, algo nuevo les enseñas. Porque todos conocemos tu palabra, todos estamos siempre buscando tu rostro en oración y ruegos, leyendo la palabra. Y por eso es que estamos, Señor, conociéndote cada día más. Y este curso es parte de ese proceso de conocerte más y más cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca otro capítulo más, el capítulo 2, que es juzgando a los demás. En el capítulo anterior habíamos visto lo que es el ciclo del rechazo y las circunstancias de la vida son las que nos llevan a movernos en rechazo, sobre todo cuando hemos experimentado este rechazo desde niños, o aún peor cuando ha sido antes del nacimiento. La persona que recibe el rechazo va desarrollándose en la vida y trata de defenderse para no recibir más heridas, no recibir más ese rechazo. Pero ¿qué es lo que hacemos para que eso no se dé? Endurecemos nuestro corazón. Y un corazón endurecido es un corazón que no deja entrar nada que pueda dañarlo más. No deja entrar nada que pueda herirlo. Pero también, entonces en ese corazón no va a dejar entrar nada bueno. Y es por eso que Jesús mencionaba mucho que por el endurecimiento de nuestro corazón nosotros no comprendíamos. Él hablaba siempre por parábolas a las personas y muchos no entendían, cabalmente por el endurecimiento de su corazón. Un corazón endurecido es un corazón que se mueve mucho en amargura. Son personas que nunca están conformes, nunca están contentas, todo lo critican, todo les cae mal. Y entonces es muy difícil ministrar a estas personas porque se cierran mucho, se cierran. Y entonces tenemos que orar mucho por las personas para que puedan abrir su corazón a lo que vamos nosotros a ministrarles. Y yo les cuento todo esto porque yo misma experimenté esta situación. Les voy a contar rápidamente cómo es que yo experimenté rechazo, pero fue antes que yo naciera. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando ella tenía 3 meses de embarazo mío, que yo estaba en su vientre. Ella perdió a un hijo, a mi hermano. Ese hermanito tenía 8 meses. Él se ahogó en una piscina que estaba ahí en la casa, y esa piscina siempre la mantenían cerrada
cabalmente por ese peligro. Cuando no se usaba, se mantenía cerrada. Pero un día, por descuido, alguien la abrió y no la cerró. Y justamente mi hermano, que acababa de estar cerca de mi mamá, se alejó un poco y se le ocurrió ir a la piscina y posiblemente él pues le llamó la atención y se metió dentro del agua, se metió, según él, tal vez a nadar. Cuando mi mamá notó que no estaba mi hermano cerca, empezó a llamarlo, empezó a buscarlo y lo primero que se le vino a ella a la mente pues fue él se fue a la piscina, porque siempre había ese peligro de que podrían haber dejado la puerta abierta. Y justamente ahí estaba él, pero ya lo encontró muertito, quiere decir ya estaba muerto cuando ella lo encuentra, fue algo muy rápido. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que mi madre sufrió al ver a este niño, a su hijo muerto, y para ella fue horrible. No solamente para ella, sino para mis hermanos, para mi papá, para toda la familia. Entonces, el embarazo de mi mamá siguió así, con ese duelo. Ella sufría mucho, mi papá con mucha pena, porque él lo que le preocupaba era que yo iba a nacer mal, con algunos defectos, algo pensaba él que no iba yo a estar normal. Y así pues pasó todo el embarazo mi mamá y los primeros meses de mi vida. Yo percibí todo eso. Es claro, una persona en el vientre de su madre percibe lo que la madre está sufriendo y lo que alrededor de esa madre está sucediendo. ¿Y qué pasó conmigo cuando yo nazco? Pues ni modo, el médico y mi papá no es médico, pero conoce mucho de medicina y entre los dos me revisaban para ver si yo estaba normal. Y gracias a Dios, sí, todo salió bien. Aunque mi mamá pues sufrió de una depresión postparto. Así que quien más me atendía era mi papá y mi hermana. Mi mamá no mucho. Entonces todo eso me llevó a mí a experimentar el rechazo. Y yo crecí con mucha inseguridad, con mucho temor. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me ayudó? Yo nací en un hogar cristiano, sí, y me recuerdo muy bien que en la adolescencia recibí yo a Jesús en mi corazón, pero en los años de la adolescencia me fui apartando del Señor y ya en mi juventud me aparté. Y más tarde, pues, regreso yo a los caminos de Dios. Y en todo ese tiempo, pues, yo estaba siempre con mucho pesar en mi corazón, aunque yo no lo sabía. Yo no sabía qué había en mi corazón. Yo no sabía por qué yo siempre sufría de tanto temor, por qué era tan insegura. Y era precisamente por esto. Más tarde, pues mi mamá me contó parte de lo que sucedió en ese tiempo y fui aclarando un poco todas las dudas que yo tenía y las mentiras que el enemigo me estaba diciendo, porque ahí es donde el enemigo aprovecha a mentirle a uno para que uno crea en esas mentiras que él tiene para uno. Pero tuve un encuentro precioso con el Señor, un encuentro muy lindo, en el cual Él me habló y me dijo, en el
el perfecto amor echa fuera todo temor. En ese momento yo sentí como que mucho de lo que yo cargaba, esa inseguridad, esos temores, se disipaban. Porque Él me dijo, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Eso está en 1 de Juan 4:18. Fue algo precioso, sentir ese amor de Dios, sentir cómo Dios verdaderamente me amaba y me lo decía, y yo lo sentía. Y luego Él, en ese momento, me dijo también que el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5 lo dice. Entonces, ese corazón endurecido mío fue quebrantado y fue sensibilizado para recibir amor del Padre, amor de los demás que me rodeaban, y pude yo entonces dar también ese amor, porque era el amor de Dios en mi corazón. Entonces, al recibir el amor de Dios, cuando uno siente cómo el Espíritu Santo fluye a través de nuestro ser, y ese fluir del amor de Dios a través de nosotros es lo que nos hace que podamos nosotros amar a las otras personas mismo si esas personas nos rechazan. Es lo que vimos hace 8 días. Que si nosotros sentimos ese rechazo de las personas y nosotros sabemos quiénes somos en Cristo y que Él nos ama, que Él nos acepta, vamos a poder entonces dar ese amor a las personas. Y ya no, pues claro, el rechazo está ahí. No podemos evitar que nos rechacen. No podemos evitar que las personas no nos quieran porque no somos monedita de oro que todo el mundo nos quiere. Hay personas que nos rechazan. Pero queda en nosotros, como ya lo vimos en la lección pasada, queda en nosotros decidir recibir ese rechazo o no recibirlo. Y queda en nosotros decidir qué vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es creer lo que Dios nos dice y dar amor en lugar de reaccionar con rechazo. Ahora en este capítulo vamos a ver juzgando a los demás. Cuando también nos movemos en el mismo ciclo del rechazo. Este se llama también ciclo de juzgar. El ciclo de juzgar. Vamos a leer en Lucas 6, 36, 37. Dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Así que recordemos que fuimos justificados delante de Dios, no porque no tuviésemos culpa, sino que todos necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios.
Bien, aún así, algunos podemos tener la tendencia a ser intolerantes con los que fallan. Y puede uno pensar, ah, yo nunca haría algo así. O yo sí soy diferente, yo no hago las cosas como las está haciendo esa persona. Eso como esa persona lo hace, no es lo correcto. Tendemos rápidamente a creer que nosotros somos más, somos superiores. Y mucho de eso es porque estamos moviéndonos en orgullo. Pero ¿qué dice Lucas 18, 9, 14? Lucas 9, 14 nos dice: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el fariseo tenía una actitud de superioridad, confiando en sí mismo y pensando que él era mejor que el recaudador de impuestos. ¿Quiénes nos hemos sentido así? Muchas veces hemos estado sintiéndonos mejor que los demás, superiores a los demás, y por eso es que los criticamos. ¿Sí? Y luego también nos enfocamos en las fallas de los demás. Y por estarnos enfocando en las fallas de los demás, no vemos nuestras propias faltas, no nos damos cuenta que nosotros estamos fallando igual. Pero al estar enfocándonos en las fallas de los demás y criticándolos, lo que estamos nosotros haciendo es asumir el papel de juez. La Biblia enseña que nos condenamos a nosotros mismos cuando juzgamos a otros, ya que muchas veces somos culpables de los mismos pecados que vemos en los demás. ¿Qué nos dice Romanos 2:1? Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Si pensamos que está bien juzgar a otras personas porque lo que están haciendo no es bueno, entonces no hemos comprendido que ese juzgar es pecado. No es a nosotros que nos corresponde hacer esto. Santiago 2:10 dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla
en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que el otro quizás está fallando y nosotros nos damos cuenta que él está en pecado, pero nosotros caemos en pecado cuando estamos nosotros criticándolo, cuando estamos juzgándolo. Así que vamos a entrar a lo que es el ciclo de juzgar en nuestra primera gráfica. Y aquí vemos que... ¿Apagaste? Aquí vemos que ¿Viste? se parece mucho al ciclo del rechazo. El primer paso es que veo a la gente haciendo algo que no es bueno. Veo a la gente haciendo mal. Quiere decir, esta persona no está siguiendo las normas. No está haciendo las cosas no como debería de hacerlas. Pero, ¿qué normas son las que no está siguiendo esta persona? ¿Mis normas o las normas de Dios? Porque nosotros tendemos a tener nuestras normas, a poner normas y las imponemos a otros. Y si esas normas no se cumplen en las otras personas, ahí es donde nosotros venimos y los juzgamos. Entonces, ¿qué normas hemos nosotros, preguntémonos qué normas hemos nosotros observado que las personas están quebrantando? Normas que nosotros hemos puesto. Esto pues nos lleva entonces al segundo paso en nuestro diagrama del ciclo de juzgar. El segundo paso es que yo escojo. Yo escojo juzgarlos y condenarlos. Tomamos una decisión consciente de juzgar a alguien como culpable por lo que ha hecho mal. Algunas personas parecen merecer que las juzguemos porque han roto las normas de Dios. Sin embargo, cuando juzgamos a otros, estamos tomando el lugar de Dios. ¿Sí? Ahí nos estamos moviendo. Como les decía también en el ciclo del rechazo, nos movemos sin darnos cuenta en endiosamiento. Estamos tomando el lugar de Dios, porque no nos corresponde a nosotros ser los que vamos a poner las leyes para que ellos cumplan con esa ley. Es solo a Dios que le corresponde esto. Santiago 4:12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Un ejemplo de juzgar a los demás lo encontramos en la Biblia. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús y sus discípulos habían ido a Samaria para hacer arreglos, preparando ahí una visita de Jesús, pero no fueron bien recibidos. Entonces, en Lucas 9, 54, 55 nos dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los
destruya. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Aquí, Jacobo y Juan, al ver que estaban siendo rechazados, al ver que ellos no los recibían bien, ya querían matar a los pobres samaritanos, que cayera fuego sobre ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús los amó, Él respondió amándolos. Jacobo y Juan escogieron juzgar a los samaritanos y desearon verlos muertos, pero Jesús los reprendió porque Él al contrario quería ver a los samaritanos salvados. Juan 12:47 nos dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino para darnos salvación. Él no vino para juzgarnos. Va a llegar el momento donde Él va a juzgarnos, pero eso no fue en este momento. En su primera venida, Él venía a dar ejemplo de cómo deberíamos nosotros de ser. Él vino a darnos ese ejemplo de que no era el juzgarlos a las personas que están haciendo las cosas mal o están pecando, sino ayudarlos a salir de ese pecado que están ellos haciendo. Entonces, cuando nosotros juzgamos y condenamos a las personas que están haciendo algo que no es agradable, que es el paso que seguimos. En el diagrama podemos ver el tercer paso. Y este tercer paso es el rechazo. ¿Sí? Como ellos están haciendo algo que no es bueno, algo malo, yo los juzgo, los condeno y me voy a rechazarlos. El segundo paso, casi como pasa en el rechazo, el segundo paso casi ni lo vemos, pasamos por alto, pero es el más importante. Pero si yo veo a una persona que está haciendo algo malo, directamente me voy a rechazarlos. Ya ni escojo, ni decido, simplemente mi reacción es rechazo, porque ya está en mí ese segundo paso. Ya lo tengo como automático. Por eso vamos a ver cómo vamos a poder revertir ese ciclo de juzgar. Dice, cuando escogemos juzgar a los demás y rechazarlos, ellos nos rechazarán de vuelta. Esto nos lleva a la misma muerte en vida que en el ciclo de rechazo. ¿Se recuerdan que era también igual como una espiral que nos lleva a muerte en vida? Mateo 7, 1, 2 nos dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, aquí tengo una lista. Es una lista de actitudes que produce ese ciclo de juzgar. Dice, trato de controlar a las personas y sus circunstancias para que hagan lo correcto. Miren, el trato de controlar. Ahí estamos otra vez juzgando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios. Otra actitud es, todo el tiempo estoy fijándome en los errores de los demás.
estoy fijándome, estoy controlando los errores de los demás. Tengo periodos de tiempo en mi vida en los que siento frustración, enojo o depresión. La frustración viene cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. También nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. También nos deprimimos porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Luego dice, tengo dificultad en admitir que me he equivocado. No quiero yo dar mi brazo a torcer, así que yo mejor no admito que me he equivocado. Las personas dicen que soy muy crítico, intolerante o testarudo. No es para que trate de entender a la gente. No es que trate de entender a la gente. Solo quiero ver si saben de lo que están hablando. Hay control, ahí sigue el control. Nunca he encontrado una iglesia o un trabajo que sean adecuados para mí o que me satisfagan. Miren, nosotros hacíamos un chiste en la iglesia anterior donde yo me congregaba en Guatemala, que hay personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, porque cada iglesia había algo que criticar, cada iglesia que encontraban había algo que no les gustaba, entonces se iban a otra. Igualmente ahí no les gustaba algo. Entonces hacíamos el chiste de que si de pronto encontraban la iglesia perfecta, que mejor no entraran a esa iglesia porque la iban a descomponer, ¿sí? Porque nosotros nos creemos perfectos y no lo somos. Estamos buscando en las personas la perfección que nosotros mismos no tenemos. Luego dice, insulto o pongo apodos a las personas, a veces mentalmente las maldigo. Tengo una relación hostil con antiguos amigos o familiares. Hago las mismas cosas por las que anteriormente he juzgado a otros. Entonces, aquí tenemos que reflexionar sobre esta lista de actitudes. ¿En qué estamos nosotros cayendo? ¿Estamos cayendo en una o más de estas expresiones de actitud? Porque si es así, tenemos que ponernos a orar mucho, pedirle a Dios que nos ayude para podernos salir de ese querer jugar a ser Dios, porque eso es lo que está sucediendo. Vean, estos temas son bastante confrontativos, verdaderamente confrontan. Me confrontan a mí y confrontan a todos que oyen estos temas. Pero esto es para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón. Si hay cambios que tenemos que hacer. Y si hay cambios a hacer, que algo nos está fallando, tenemos que venir delante del Señor y entregar esto para que Él se ocupe de ir haciendo el cambio en nosotros, porque nosotros no somos dioses para hacer el cambio en nosotros mismos ni en otras personas, pero Dios sí lo puede hacer. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en qué estamos fallando, podemos venir delante del Padre
y ponerlo ahí para que Él sea el que empiece a obrar en la vida nuestra y empiece a podar todo aquello que a Él no le agrada. Es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso. Y ya que yo les conté cómo es que yo me movía tanto en el rechazo, eso poco a poco fue como yo fui dejando esto, aunque todavía hay momentos, por ejemplo, yo antes entraba a un lugar, a una reunión, y me sentía rechazada por todos. Y no era verdad, porque tal vez la gente ni me conocía, pero yo sí sentía rechazo. Pero poco a poco esto fue desvaneciéndose, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Y yo recuerdo que cuando ya tuve este encuentro precioso con el Señor, que yo llegué a una reunión que me invitaron de la iglesia, de un grupo de la iglesia, y yo entro a esa reunión, verdaderamente pude sentir que yo ya estaba libre de estar recibiendo el rechazo, porque sentí el amor de Dios que estaba en ese lugar. Me sentí amada, me sentí aceptada. Es un proceso. Y mientras uno se mueve en rechazo, uno tiende a juzgar a los demás. Porque no estamos satisfechos con nosotros mismos, entonces estamos enfocándonos en los demás, en sus fallas, porque no queremos enfocarnos en nosotros, qué es lo que está sucediendo en nosotros, pero tenemos que hacerlo si queremos ser libres. Tenemos que hacerlo, tenemos que venir al Padre y decirle, Padre, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí que me está haciendo tanto daño? Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y luego, poco a poco, vamos siendo liberados de todo esto. Aquí entonces llegamos a revertir el ciclo de juzgar. No tenemos que ir al paso 3, como vimos en el ciclo del rechazo. El circulito ahí, que circula los números, los pasos. Ahí vemos que el círculo del número 2 es el más grande porque es el más importante y es el que no tomamos en cuenta, como les decía yo anteriormente. Simplemente veo y reacciono. Y este paso 2 es el más importante porque es ahí donde yo decido qué voy a hacer. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a decidir hacer? Yo decido escoger, reconocer que Jesús murió por ellos también. Y decido verlos del modo que Dios los ve. Dios los ama y desea ayudarlos. Entonces es aquí donde yo voy a responder, no a reaccionar. Yo respondo a eso que estoy viendo que las personas están haciendo mal. Yo respondo como Jesús respondería. ¿Y cómo respondería Jesús? Amándolos. Si nosotros tenemos dificultad para responder de esa forma, es porque no queremos que
que estas personas se salgan con la suya. Quiere decir, ¿cómo es eso que están haciendo mal y no se les dice nada? No se les corrige, están haciendo algo malo y nadie les dice nada y se salen con la suya, decimos nosotros, pensamos nosotros. Y posiblemente ese mal que están haciendo es porque es mi norma la que dice que ellos están haciendo algo malo. Y puede ser que no sea la misma norma para otra persona. Otra persona puede venir y decir, no, pero no es para tanto, porque no tenemos las mismas normas puestas para la humanidad nosotros. Cada quien pone sus normas como quiere. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar en esto. Y como dice la Biblia en Jonás, ¿se recuerdan de la historia de Jonás? Cuando Dios lo mandó a Nínive. Aquí en Jonás 4:2 dice, bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás ahí, él no quería ir a Nínive porque sabía porque él no le gustaban los de Nínive, eran gente malvada, él no quería ir a hablarles de Dios, pero Dios lo mandó ahí. Y ellos se arrepienten, los de Nínive. Y Dios los acepta como personas que se están arrepintiendo. Y por eso Jonás dice, bien sabía yo que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Entonces nosotros también debemos ser personas bondadosas y compasivas con estas personas. Porque no sabemos si estas personas que están haciendo mal, qué es lo que ellos están sufriendo, qué es lo que esas personas tienen en su corazón y posiblemente hay algún sufrimiento en esas personas y nosotros pasamos por alto eso. Tenemos que ser amorosos y compasivos con estas personas. En la Biblia tenemos la historia de esta mujer sorprendida en adulterio, ¿se recuerdan? Que los hombres la arrastraron hasta allá donde Jesús estaba sentado y la pusieron enfrente de Jesús y le dijeron, mira, ¿qué hacemos con esta mujer? Estaba en adulterio, ¿la apedreamos? ¿Y qué les respondió Jesús? Jesús dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que uno por uno se fueron porque dejaron la piedra ahí tirada en el suelo y se fue, porque nadie está libre de pecado. Entonces ya Jesús le dice a la mujer esta, le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús responde, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Eso está en Juan 8, 7 y 10 al 11. Jesús con esto no es que haya pasado por alto el adulterio de esta mujer, no pasó por alto este pecado de esta mujer. Simplemente le demostró a la mujer que él la amaba, la aceptaba, pero sí le habló en amor de que no pecara más, porque era pecado lo que ella estaba haciendo. Ella tenía que dejar de pecar. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso.
Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando resucitó a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios, aunque no lo merecía. Entonces, mostrar amor a otros es aceptarlos y perdonarlos por sus fallas, en vez de juzgarlos por ellas. En otras palabras, ser tolerante con los demás. No se puede amar a las personas cuando se les está juzgando. A una persona que estás juzgando, no la amas. Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, cuando uno decide dejar de juzgar, ya no vamos a ver las faltas, las fallas de las personas. Ya vamos entonces a buscar en ellas sus virtudes. Y cuando vemos sus virtudes, es ahí donde nosotros vamos a amar más a esas personas, a aceptarlas más. Entonces, una vez que nos hayamos arrepentido de haber juzgado y tengamos la perspectiva de Dios sobre la persona que hemos estado juzgando, Dios puede pedirnos que colaboremos con Él para hacer a esta persona libre de su pecado. Lo mejor que podemos hacer para comenzar es orar por él o ella. Eventualmente, puede ser que Dios nos guíe a hablarle la verdad en amor. Hablar la verdad en amor puede incluir el ayudar a la persona a ver cómo su comportamiento está equivocado y alentarla a cambiar. Pero esto sí tenemos que orar mucho, mucho antes de venir y hablar con esta persona para que Dios prepare su corazón. Y Dios ya nos dirá cuándo podemos ir a hablarle, cuando ya ese corazón está preparado para oírnos. Dios nos da lineamientos en la Biblia de cómo hablarles a las personas que están incumpliendo sus normas, las normas de Dios, no las nuestras. Antes de ir a hacer esto con alguien, se nos advierte que debemos ser humildes y tener la actitud correcta, no la de juzgar o criticar. Recordemos que nosotros también somos susceptibles a las mismas tentaciones, así como al orgullo. Debemos compartir con la persona lo que Dios nos ha revelado, no para condenarla ni para reprobarla, sino para restaurarla y ayudarla. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Mateo 7:1-5 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando nosotros llegamos a darnos cuenta que hemos estado juzgando a los demás, debemos primero que todo arrepentirnos. Y el arrepentimiento viene primero confesando a Dios que hemos estado equivocados al poner normas o estándares a otros.
al juzgar y condenar a los demás, así como por tener una actitud de superioridad. Digámosle a Dios que decidimos confiar en Él como el único juez sobre nuestra propia vida y las vidas de los demás. Y pidámosle a Dios que nos use para amar y aceptar a las personas que hemos estado juzgando. En esto también es parte de poder ayudar a las otras personas que vemos nosotros que están haciendo algo que no es agradable y que no es agradable a Dios. Antes de ir a esta persona a hablarle, tenemos entre Dios y nosotros que perdonarla. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver el perdón. Vamos a aprender cómo es que debemos perdonar, porque no es solo decir, ya perdoné o lo voy a perdonar o ya lo perdoné. Yo lo perdono. Hay un proceso que tenemos que seguir para saber perdonar a las personas. Y ese proceso lo vamos a aprender el próximo miércoles. Vamos a tener la próxima enseñanza que nos va a decir cómo es que nosotros podemos perdonar a las personas y es muy, muy importante. Así que pueden empezar a hacer su listita de todas aquellas personas que ustedes tienen que perdonar. Pidámosle al Señor que nos revele qué personas nosotros aún no hemos perdonado. Y entonces vamos a perdonarlas según este proceso que Dios nos enseña en este próximo capítulo. Es muy interesante y verdaderamente muy bueno para lograr nosotros ser libres de esas ofensas que han venido a nosotros y ser libres del rencor y del resentimiento.